Hola, y bienvenido a otro video de Treatinks. Si te gusta mi contenido, voy a pedirte que te suscribas al canal, y si tienes alguna recomendación para futuros videos, me gustaría que las dejaras en la caja de comentarios. Ahora sin más, comencemos. Mi papá es un conspiranoico, pero descubrí que una de sus teorías podría ser cierta. Mi papá es un poco especial. Es el típico teórico de la conspiración. Cuando era niño, no me importaba. Pensaba que sus historias sobre los iluminados, los reptilianos y los experimentos del gobierno eran solo parte de su personalidad peculiar. Mi mamá siempre ponía los ojos en blanco, y yo solo asentía y volvía a mi videojuego. Pero una de sus teorías siempre me pareció la más absurda: que los pájaros no son reales. Solía decirme que el gobierno había reemplazado a todos los pájaros con drones de vigilancia después de la Guerra Fría. Los pájaros, según él, no eran eficientes para la vigilancia a largo plazo. En su lugar, el gobierno construyó millones de drones de alta tecnología que podían mezclarse perfectamente con la naturaleza. Él llamaba a esto el gran reemplazo aviano. Era tan ridículo que se convirtió en una broma recurrente en nuestra familia. Cuando un pájaro se posaba en nuestra ventana, mi mamá decía: "Cuidado, nos están espiando". Crecí, me fui a la universidad y me convertí en ingeniero de software. Un día, mientras estaba en mi balcón, vi un gorrión posarse en la barandilla. Era pequeño, con un pico diminuto. De repente, el gorrión se cayó de la barandilla y se estrelló en el suelo, sin vida. Me encogí de hombros, asumiendo que el pobre animal había chocado contra la ventana. Pero cuando me acerqué, no vi sangre. No había plumas rotas. En su lugar, vi un pequeño destello de metal en su ala. Lo recogí y sentí el peso. No era el peso de un pájaro. Era el peso de un dispositivo electrónico. La rigidez de las plumas falsas, la extraña textura de la piel sintética. Me quedé helado. Mi mente corrió a mi papá. Con cuidado, volteé al gorrión. En la parte inferior, vi una pequeña etiqueta con un número de serie. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Una broma elaborada de mi papá, tal vez. Pero él estaba a miles de kilómetros de distancia. Luego pensé que era un juguete, pero la artesanía era demasiado perfecta. Era la réplica más detallada y realista de un gorrión que jamás había visto, con una tecnología que no se veía en ningún lugar. Esa noche, no pude dormir. Busqué en línea el número de serie. No encontré nada. Pero lo que sí encontré fue una foto de un gorrión muerto que un hombre en Minnesota había publicado en un foro de conspiración, con un número de serie casi idéntico. Encontré otra foto de una mujer en Brasil con una paloma muerta. De nuevo, un número de serie similar. Mi papá no estaba loco. Bueno, no estaba completamente loco. No sé si todos los pájaros son drones, pero sé que algunos lo son. La pequeña etiqueta en el vientre del gorrión dice propiedad del gobierno de Estados Unidos, División de Conservación de Vida Silvestre. No sé por qué el gobierno reemplazaría a los pájaros o por qué los espían. Pero mi broma de la infancia de repente se ha vuelto real. He estado de regreso en casa de mis padres por una semana, y mi papá me está contando todas sus teorías. Lo estoy escuchando. Realmente lo estoy escuchando. Y por primera vez en mi vida, no me estoy riendo. Mi papá falleció y mi mamá recibió un viejo cuadro de un desconocido. Ahora está tratando de hablarme. Mi papá era un hombre de rutinas. Cada mañana, sin falta, caminaba hasta la panadería del pueblo para comprar el pan y el periódico. Un día, hace aproximadamente 3 meses, simplemente no regresó. Lo buscaron por todas partes, pero fue en vano. Finalmente, lo encontraron en un callejón a unas pocas calles de la panadería. Un ataque al corazón masivo. Murió en el acto. Fue un golpe devastador. Mi mamá, que lo adoraba, ha estado perdida sin él. Hace un par de semanas, mi mamá me llamó. Su voz sonaba emocionada y me dijo: "Tienes que venir a ver el cuadro que me dieron". Le pregunté de qué hablaba, y me contó que, mientras estaba en la calle, un hombre mayor y de aspecto extraño se le acercó y le dijo: esto le pertenecía a su esposo. Luego le entregó un pequeño cuadro envuelto en plástico de burbujas y se fue sin decir una palabra más. Era un óleo sobre lienzo de un paisaje de bosque.
Los colores eran oscuros y lúgubres, los árboles parecían retorcerse de formas extrañas. No era el tipo de cosa que a mi papá le gustaría, para ser honesto. Pero mamá se obsesionó con él, lo colgó en la sala de estar y dijo que era un regalo de tu papá para mí. Desde que llegó ese cuadro a la casa, he estado notando cosas extrañas. Cuando estoy en la sala de estar y la casa está en silencio, a veces escucho un susurro, como si alguien estuviera tratando de hablarme. Al principio, lo ignoré. Pensé que era el viento, o mi imaginación, o tal vez simplemente el estrés por la muerte de mi papá. Pero sucede cada vez más a menudo. El susurro parece venir del cuadro. Es la voz de mi papá. No puedo entender lo que dice. Las palabras se mezclan como un eco distorsionado. Cuidado, el hombre con los pájaros son algunas de las palabras que a veces logro descifrar, pero la mayoría de las veces es un galimatías. Me asusta. Anoche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala, mirando el cuadro. A la UNAM, el susurro se hizo más fuerte. Fui hacia el cuadro, con la mano temblorosa. Lo toqué. Las ramas retorcidas de los árboles se sentían frías y duras. Justo en el centro del cuadro, una pequeña mancha de pintura se iluminó con un brillo tenue. La miré por un segundo y luego se desvaneció. Me quedé allí, congelado. Tomé una foto con mi celular. Era una mancha de color rojo. Y justo cuando la miré, supe lo que era. Era la pintura que mi papá usaba para retocar sus viejas maquetas de tren. Llamé a mi mamá. Le conté lo del cuadro y mi foto. No me creyó. Dijo que solo era mi imaginación. Estaba a punto de rendirme, pero luego recordé las palabras de mi papá, la primera vez que vi la mancha de pintura roja. Cuidado, el hombre con los pájaros. Espera, el hombre con los pájaros. Me di cuenta de algo que había olvidado por completo. Mi papá no solo tenía maquetas de tren, también tenía una extraña obsesión con los pájaros. Su jardín estaba lleno de comederos. Y siempre les decía a mis pequeños espías. Siempre creí que era una broma, pero algo me hizo pensar. La panadería de mi papá. No era solo una panadería. Era una vieja tienda de antigüedades que vendía figuritas de pájaros de cerámica. Y el dueño, el señor Wilson, era un hombre que odiaba a los pájaros y siempre se quejaba de las plagas que lo rodeaban. Le pedí a mi mamá que revisara el cuadro. Le dije que si el hombre que se lo dio era el señor Wilson de la panadería, y si había una mancha de pintura roja en él, tenía que decírmelo. Ella, por supuesto, me llamó al instante. Hay una mancha de pintura roja en el cuadro, pero no parece una maqueta de tren. Parece más como una figurita de pájaro de cerámica. Me quedé helado. Mi papá no estaba loco. No era una conspiración del gobierno, pero sí era una conspiración personal. Él no murió de un ataque al corazón. He estado viviendo en secreto en la casa de mi amigo por 2 semanas mientras él está de vacaciones. Su novia acaba de llegar. Ok, aquí está la cosa. Mi amigo, llamémoslo Mark, se fue de vacaciones por 2 semanas. Me dio las llaves de su casa para que le regara las plantas, revisara el correo y me asegurara de que todo estuviera en orden. Un favor simple, ¿verdad? Bueno, la cosa es que mi compañero de piso y yo tuvimos una pelea enorme justo antes de que Mark se fuera, y me sentía tan harto de mi propia casa, que decidí que la casa de Mark sería un refugio temporal perfecto. Me dije a mí mismo, solo por una noche. O tal vez 2. Una noche se convirtió en 2, y 2 se convirtieron en 3, y antes de que me diera cuenta, había estado viviendo aquí por casi 2 semanas. He sido un inquilino perfecto, lo juro. He regado las plantas, he revisado el correo y he mantenido el lugar impecable. Es como una suite de hotel, pero gratis. No hay nadie para juzgarme si decido comer cereal para cenar o si me quedo despierto hasta las 4 a.m. viendo documentales sobre tiburones. Es el paraíso. Anoche, me quedé dormido en el sofá con el televisor encendido. Me desperté hace una media hora por el sonido de una llave en la puerta. Entré en pánico. Mi primer pensamiento fue que Mark había vuelto. Me metí en el armario más cercano y me quedé en silencio.
Escuché la puerta abrirse, pasos, y luego una voz de mujer. La voz de Sarah, la novia de Mark. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Qué está haciendo aquí? La casa no tiene alarma, así que supongo que Mark le dio una llave también. Me quedé en silencio, escuchando cada uno de sus movimientos. La escuché poner música. La escuché ir a la cocina y abrir el refrigerador. La escuché subir las escaleras. Supuse que iba a la habitación de Mark. Y luego, lo peor sucedió. Se detuvo justo delante del armario en el que estoy. Mi mente estaba en modo de pánico total. ¿Sabe que estoy aquí? ¿Me escuchó? ¿Qué digo? Hola, Sarah, solo estoy escondido en tu armario. Se me revolvió el estómago. Escuché un sonido, como si estuviera abriendo la puerta. De repente, la música se detuvo. Escuché su voz, pero no pude entender lo que decía. Se estaba riendo. ¿Con quién está hablando? Escuché su voz de nuevo, un poco más cerca. Ven aquí, bebé. No te escondas de mí. Mi cerebro entró en modo de sobrecarga. Me quedé inmóvil, con el sudor frío corriéndome por la espalda. ¿Será que ella? Escuché su voz de nuevo. Vamos, deja que te dé de comer, sé que tienes hambre. Estaba a punto de gritar y salir, pero la puerta del armario se abrió. No estaba sola. Tenía a su perro, un caniche blanco llamado Puffles. Puffles saltó sobre mí, ladrando y lamiéndome la cara, mientras Sarah se reía a carcajadas. «Oh, Dios mío», dijo ella. Pensé que Puffles había entrado aquí. ¿Qué estás haciendo en el armario? Le expliqué la situación, con la cara más roja que un tomate. Ella se rió sin parar y me dijo que Mark le había dicho que podía usar la casa mientras él no estaba. Me preparó un café y hablamos sobre lo absurdo de la situación. Resultó que Puffles era una sorpresa para Mark cuando regresara. Ahora, estoy aquí, sentado en la sala de estar, tomando café, con Puffles en mi regazo, y Sarah diciéndome que puedo quedarme. Supongo que mi escondite ha terminado, pero al menos no fue de la manera más embarazosa posible. Esas fueron todas las historias de hoy. Si alguna de las mismas te gustó, te invito a que visites los threads originales dejados aquí en la descripción. Sin más que agregar, me despido.